Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos y personas que están viendo este video. Quiero compartirles una palabra y continuar con el testimonio de mi hermana Miriam. La palabra que les quiero compartir está en el Proverbio 16, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos metas, objetivos, deseamos lograr tantas cosas en nuestra vida, ya sea en el área espiritual, en el área económica, en el área profesional. Nosotros deseamos alcanzar algo. Pero la palabra del Señor nos dice: encomienda en Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cada una de las peticiones, cada una de las cosas que anhelamos alcanzar, debemos encomendarlas en las manos del Señor. Y de esta manera el Señor va a poder dar la respuesta adecuada o necesaria para nuestra vida. Pero tenemos que poner en las manos de Él todo lo que queramos lograr, todo lo que anhelemos alcanzar. Yo sé que hay muchas personas que tienen una petición, que están esperando una respuesta de parte de Dios. Y quiero decirles que mi hermana esperó tantos años para poder obtener esa respuesta de parte de Dios. Y quizás no una respuesta, sino muchas respuestas. La primera de ellas yo la comentaba en el primer video. Y es que ella desde pequeña había venido sufriendo de 2 úlceras en sus pies desde los 5 años. Y quiero decirles de que ella, a pesar de que ella no tuvo un control médico en un hospital o en una clínica, porque eso implicaba muchos gastos, y como les mencionaba antes, desde los 5 años, más o menos hasta como los 20 años, ella pudo ser sana de las 2 úlceras que tenía en sus pies. Entonces, cuando yo les comentaba de que a ella, cuando estaba en el hospital, le hicieron radiografías para poder ver cómo el tratamiento había dado algún resultado, ya sea positivo o negativo. En este caso ella recibió las radiografías, y créanme que, como les mencionaba antes, yo quizá fui una de las más asombradas al ver los resultados, porque como les mencionaba en la primera parte del testimonio, por la infección tan grande que ella tenía ya en sus huesos, ya el hueso de su dedito, el más pequeño de sus pies, ya estaba desapareciendo porque la infección era demasiado grande. Entonces, aparentemente no había solución para los médicos, pero gracias a Dios que Dios puso su mano de poder en esa medicina. Y no solamente ella estaba mejorando de esa infección, sino que en las radiografías a ella le aparecía ya el huesito. Se veía como las dos partes, la parte de arriba y de abajo del dedo, ya estaban uniéndose. Y como les mencionaba antes, ella ya no tenía esa parte, pero en la radiografía parecía que se estaban uniendo nuevamente. Y para mí eso fue uno de los grandes milagros que Dios hizo. Él permitió que a ella no le amputaran su pie, porque el tratamiento dio el resultado que el médico esperaba. Después de esto ella continuó curándose, ¿verdad? La estuve llevando al hospital San Rafael para que la curaran, estuvo en tratamiento para que no solamente ya no tuviera esa infección, sino que también para que ella pudiera sanar de esas 2 úlceras que tenía en el pie. Pero ella no se le veía mejoría, y ella se empezó a aburrir porque casi estuvimos un año viajando al hospital. Y ella me decía: ya no quiero ir, me decía, yo mejor me voy a curar en la casa, me decía. Y fue entonces cuando ella, bueno, se le compraron las gasas, el jabón yodado,
y ella se lavaba, se curaba, ella sola lo hacía. Al principio yo lo hacía, pero por mi trabajo ya no pude seguir, porque ella vivía donde yo trabajaba, vivía conmigo, pero ella ya no podía porque tenía que continuar sus estudios y se regresó a vivir con mis papás de nuevo. Y cuando ella estaba viviendo con ellos, bueno, ella sola se curaba. Todas las noches ella era algo que tenía que hacer todos los días. La verdad que yo admiré bastante esa paciencia que ella tenía y esa fe de saber que Dios iba a hacer un día el milagro en ella y que iba a ser sana. Lo que les quiero decir es de que ella no solamente tenía las úlceras, sino que también a causa de las úlceras en sus pies, porque las tenía o sea, en las plantas de sus pies, de su pie, a ella le costaba bastante caminar a causa de las úlceras, porque cuando ella caminaba un pedacito a ella le sangraban las úlceras, se le inflamaba el pie, entonces ella ya no podía caminar tanto tiempo ni estar mucho tiempo parada. Entonces ella continuó creyéndole al Señor a pesar de todo. Ella, como les decía antes, ella se curaba. Después de un tiempo, ella que estuvo clamándole al Señor y pidiéndole, ella fue sana. Poco a poco le fueron cerrando aquellas úlceras. Y cuando ella nos vino a dar la sorpresa, nos dijo, yo ya no tengo nada, yo ya, el Señor me ha sanado. Y y nosotros le vimos que no tenía nada, pero igual le dijimos que tenía que tener cuidado. Y ella lo tuvo. Entonces ella dijo, ahora yo voy a ir al hospital y me voy a poner en tratamiento para que me operen. ¿Por qué la iban a volver a operar? Porque a causa de las úlceras y de la molestia que tenían, su pie se había deformado. Entonces hay una enfermedad que se llama pie equinovaro, y es que el pie se hace como una forma así como de lado, podemos decir nosotros se hace como deforme. Entonces, y bueno, ella tenía el pie de esa manera. Allí pueden ver en las fotografías que es algo real. La forma de su pie era esa. Ella no podía caminar. Llegó al punto de que ella no podía, como les digo, caminar demasiado y no podía estar mucho tiempo parada. Entonces ella decidió, al ver que ella no tenía ninguna úlcera, decidió ponerse en control en el hospital nuevamente, porque los médicos le decían, no te podemos operar así con úlceras. Y cuando ella fue curada, del Señor la sanó de sus úlceras, ella entonces se puso en tratamiento en el hospital. Primeramente a ella le pusieron yesos para ver si su pie volvía a la normalidad, pero ella ya era una persona adulta, ya sus pies ya no eran como los de un niño, ¿verdad? Le ponen un yeso y vuelve los huesos a su lugar. Y en ella no sucedió. Ella no le funcionó esa terapia con los yesos. Ella pasaba bastantes meses con los yesos, se los cambiaban y no vio ninguna mejoría. Después el médico le dijo del hospital San Rafael que la iba a operar. Ella había recibido una promesa, me parece que 2 años antes, y antes de que ella se pusiera en tratamiento con el médico, de que el Señor iba a usar a los médicos y que a través de ellos Él iba a hacer la obra en ella. Y ella entonces creyó en esa promesa y por eso ella se puso en tratamiento y ella esperaba que la operaran en el hospital, que ese médico que a ella la atendía la operaran. Y el médico le mandó a hacer una serie de exámenes y, y todo estaba listo porque la iban a operar. Pero ella se llevó una gran desilusión porque yo la acompañé esa vez, fuimos al médico y le llevamos todos los exámenes para que la operaran, solo dieran la fecha de operarla a ella. El médico me vio y me dijo, yo le dijo a ella, yo no te operaría, le dijo. Si te operamos, le dijo, es un riesgo que
que dejes de caminar, le dijo, o que se te infecte, le dijo, la operación, le dijo, y perdas tu pie. Y entonces nuevamente volvimos a lo mismo. Y entonces entró como ese temor. La verdad que en las dos creo que nos quedamos como, ¿qué pasa si hay una promesa de parte de Dios? ¿Y cómo entonces el Señor va a obrar si los médicos no la quieren operar? Entonces, la verdad es que fue una gran desilusión para ella, para nosotros. Pero como el Señor no se queda con nada y las promesas de Él son fieles y verdaderas, quiero decirles de que quizás como al año de este suceso, ella se desilusionó y ya no quería saber de médicos ni nada porque ella decía, entonces no me van a operar. Pero había algo en ella que ella seguía creyendo que Dios iba a hacer algo y no sabía cómo, pero ella sabía que Dios iba a obrar. Entonces ella se quedó esperando nada más en Dios, orando. Me parece que como al año ella recibió una llamada de la directora donde ella estudiaba. Y la directora le dijo, mira, le dijo, fíjate que en el Club Rotario están operando, le dijo, pie, le dijo, Quinovaro, le dijo. Y yo creo, le dijo, que te pueden operar, deberías de ir, le dijo. Ahí había que hacer como una evaluación, se hacía un día domingo, en el mes de septiembre venían unos médicos de Estados Unidos y de otros países, venían juntamente aliados con el Club Rotario para realizar este tipo de operaciones, pero más que todo ellos se basaban o se enfocaban en los niños. Y mi hermana ya tenía como 22 años, entonces quiero decirles de que ella fue a la evaluación y en la evaluación ella recibió una respuesta favorable y a ella le dijeron, sí, te vamos a operar. Le evaluaron y le hicieron una serie de evaluaciones y al final le dijeron, sí, te vamos a operar y le dieron la fecha de operación. Bueno, se llegó el día que la iban a operar, todos estábamos ilusionados y dijimos, Dios te va a dar la respuesta y al fin Dios va a usar esos médicos y Dios va a hacer la obra en vos. Y todos nos sentíamos felices porque veíamos que Dios estaba obrando en ese momento. Pero no entendimos lo que estaba pasando después. ¿Por qué les digo eso? Porque el día que a ella la iban a operar yo la acompañé y a ella teníamos que estar bien de mañana y a ella a las 6 de la mañana le iban a poner ya suero. No tenía que comer desde un día antes, desde las 10 de la noche me parece que no tenía que comer nada. En la mañana tampoco debía comer nada porque por la anestesia. Y bueno, a ella le iban a poner la anestesia y en el momento que a ella se la pusieron y pasaron horas y ella esperando ya el tiempo en que la iban a operar. Y quiero decirles de que en ese momento pasó algo que nuevamente Dios probó nuestra fe, nuestra paciencia y nuestra confianza, porque nuevamente le dijeron que ella no aparecía en la lista de las personas que iban a operar y que los médicos se iban a ir el siguiente día. Yo le vi la cara y yo creí que iba a llorar, pero había muchas personas ahí y yo vi lo fuerte que ella fue, se contuvo, pero yo quise, yo sentí ganas de llorar también, pero no lo hice porque sentí que ella iba a llorar. Y entonces, pero cuando llegamos a la casa yo le dije a ella, todo va a estar bien, yo sé que Dios va a obrar, le dije yo. Y créanme que fue bastante difícil, porque entonces, ¿qué estaba pasando? No entendíamos. Pero después ella continuó orando, creyendo, le dijeron, no te preocupes, le dijeron, le dieron una esperanza. El próximo año ellos van a volver, regresar a la evaluación y entonces posiblemente te operen. Entonces ella continuó creyendo que la iban a operar. Y pasó un año, otra vez tuvimos
más que todo ella, ¿verdad? Tuvo que esperar un año para volver a ser evaluada y poder tener la posibilidad de ser operada por estos médicos, porque en El Salvador nadie la quería operar. Al menos los médicos del Hospital San Rafael no la quisieron operar. Entonces, cuando pasó el siguiente año, en septiembre, nuevamente ella fue a la evaluación. Los médicos, dice ella, que cuando ella llegó la reconocieron inmediatamente y la llamaron y la evaluaron y le dijeron, hoy sí te vamos a operar. Y ella no dejaba de creer y, y le dijeron la fecha que la iban a operar. Ella estaba esperando, pero tenía nervios, me imagino que porque ella decía qué es lo que va a pasar, porque siempre le negaban la operación. Bueno, cuando se llegó el día de que la iban a operar, gracias a Dios, Dios me permitió estar allí. Y nuevamente tuvo el proceso ella de que llegamos temprano, le pusieron suero y después le pusieron ya cuando la iban a operar, y cuando ya llegó el momento llegaron los médicos, se acercaron tan amables y la abrazaban, la hablaban con ella y le decían todo va a estar bien, ya vas a ver que todo vas a quedar bien. Entonces le dieron una confianza y la atendieron como quizás nunca a nadie lo han atendido en un hospital normal o en una unidad de salud o quizás solo en un privado, porque usted paga y porque como paga usted tiene derecho a que lo atiendan bien. Entonces, y ella no estaba pagando ni un centavo y a ella le dijeron que la iban a operar sin ningún costo de nada. Incluso le dijeron la persona que se quede con usted después de operarse, eh, le vamos a dar cena, y nosotros nos quedamos como, o sea, nunca se había visto eso y créanme que esa noche que a ella, ese día que a ella la operaron, yo me quedé con ella después de la operación y quizás en el momento ella no sentía dolor ni nada, pero después ella en la noche ella lloraba, ella se lamentaba y créanme que fue bastante difícil, yo no hallaba qué hacer y solo lo que podía hacer era orar por ella para que Dios le diera fortaleza. Después que a ella la operaron, bueno, ella tuvo que regresar, no recuerdo los días, para que a ella en el mismo hospital le quitaran. Los médicos ya se habían ido, pero antes de irse, el día siguiente de que la habían operado, llegaron, la saludaron, le dijeron cómo estás y la fueron a abrazar, le dieron regalos. Ella no podía creer, pero ella sabía que Dios había obrado, no solamente en la vida de los médicos, sino que había obrado en todo. ¿Por qué? Porque Él le había puesto todo a ella en sus manos. Él la había bendecido de tantas maneras, pero en el proceso ella, después de que salió del hospital, le dejaron una cosa como tipo bota de plástico, eh, ella decía que se llamaba férula, y entonces ella tenía que utilizar esto, y la talla de esta férula era como de una talla 10, de un zapato talla 10. Ella tenía que tuvo que conseguir unos zapatos talla 10. Por eso en alguna foto ustedes ven que ella tiene unos zapatos muy grandes, porque ella no podía usar un zapato normal y debía usar la férula para que su pie tuviera fortaleza, para que a la hora de que ella lo fuera poniendo, que no, o sea, sus huesitos, ¿verdad? No se deformaran nuevamente. Entonces, quiero decirles que gracias a Dios, Dios obró a través de esos médicos. Mi hermana quedó bien de esa operación, pero todavía faltaba algo, ¿verdad? Entonces el siguiente año a ella nuevamente la volvieron a operar. Ella se presentó de nuevo y a ella la operaron. Ella aparte de tener un problema de sensibilidad en su pie y en su pierna, también tiene un problema de que un pie es más grande que el otro. Entonces todo eso a ella se le dificultaba. Y ella sigue creyendo que Dios puede terminar de obrar en su vida, que Dios puede hacer que sus pies
sean iguales, que el tamaño de sus rodillas y de sus pies sean iguales. Y yo les he querido dar ese testimonio para que ustedes crean que lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Porque a pesar de que ella siempre vio una puerta cerrada, siempre vio una palabra negativa, siempre vio personas que le decían que no se podía, Dios le dio la fe, la confianza, la fortaleza para seguir creyendo, para seguir confiando. Por eso yo les comparto este testimonio, para que si ustedes, Dios les ha dado una promesa, Dios les ha dado una palabra, que ustedes sigan creyendo, que sigan confiando. Yo he visto la mano de Dios no solo en la vida de ella, sino en mi vida, en mi familia. Y yo tengo tantas cosas que compartir y contar, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, a pesar de que nosotros le hemos sido infieles, siempre se ha mantenido fiel. Y yo le doy la honra y la gloria a Dios. Y les invito a cada uno de ustedes a que sigan creyendo en Él. Que quizás tengan que esperar años, porque ella tuvo que esperar, pero muchos años para poder ver la respuesta de Dios. Y créanme que hoy ella es una persona muy activa, como siempre lo ha sido. Ella trabaja, ella hace sus cosas, quizás ella es la que tiene más habilidades y destrezas que todas nosotros, porque mis hermanas somos 6. Y, y ella sabe hacer tantas cosas que nosotros no podemos hacer, porque en medio de la prueba Dios la fue ayudando, le fue enseñando, y ella fue aprendiendo a hacer tantas cosas. Y la verdad es que yo bendigo la vida de ella y sé que Dios es fiel, que Dios tiene un plan perfecto para su vida y que Dios ha obrado de una manera muy especial en ella, y sé que va a seguir obrando. Dios les bendiga.